Hola, bienvenidos a Bienutrir, el podcast, un espacio en el que te hablamos de nutrición de una manera sencilla, con información útil que te permita aclarar dudas y tomar decisiones correctas a la hora de elegir, pero sobre todo de disfrutar y saborear lo que comes. Somos Moni y Yareli y esta es nuestra cuarta temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, radioescuchas, pacientes? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo episodio de su podcast de Bien Nutrir y bueno, compartiendo nuevamente con mi querida Moni. Hola Yare, ¿qué tal a todos? Un gusto nuevamente estar aquí hablando de, pues creo que es la continuación de uno de los temas que estuvimos hablando de la intolerancia o la alergia. Uh-huh. El día de hoy vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa. Wow. que casi no es común, así de que casi no es común. Sí, yo creo que eso es un tema del que todo mundo habla el día de hoy. Y yo me he encontrado con los dos polos, ¿no? El que me dice, soy intolerante, y el que me dice, ¿por qué ahora todo el mundo es intolerante a todo, ¿no? Exacto. Y a mí no me pasa nada. Entonces, y lo más común, pues, es justamente la intolerancia a la lactosa. Sí, donde, pues sí, entras a cualquier cafetería o así, ahora todo el mundo te pregunta, ¿no? Que qué tipo de leche, incluso colocan ahí leches que no son leches, que son bebidas. Yo hago muchos corajes con, con eso, pero bueno, para empezar, por el principio, tendremos que decirles que, pues la lactosa es un azúcar, ¿no? Es un hidrato de carbono, un carbohidrato que se encuentra en la leche y en otros productos lácteos. Entonces, para que nuestro cuerpo pueda procesarla, necesita como un componente que tenemos que se llaman enzimas y que nos ayuda como a digerirla o a partirla como en muchos pedacitos y que pueda pasar a través de nuestro intestino, Yare. Entonces, pues la intolerancia es cuando precisamente nuestro intestino no produce suficientes enzimas y por lo tanto esta lactosa como que está toda desordenada, ¿no? Y ocasiona pues un cuadro bastante característico. Sí, esta enzima que tendría que hacer todo ese trabajo es la lactasa. Uh-huh. Y bueno, debido a su deficiencia es que vamos perdiendo esta capacidad para hacer todo este proceso que acabas de mencionar, que es bien interesante y bonito, pero que al final sí nos va a provocar síntomas. Ya hablábamos de que la intolerancia básicamente nos da síntomas gastrointestinales. Y bueno, ante la ausencia de esta enzima, pues vamos a desarrollar muchos de los mismos. Y esto porque, bueno, si la lactosa que no se va a digerir, se va a ir directo al colon. Entonces, pues sabemos que ahí las bacterias en el colon van a descomponer la lactosa y van a crear, pues, gases, básicamente, Yare. Esto es lo que la gente, lo que les ocasiona a las personas, pues, toda esa sintomatología. Entonces, los síntomas no son muy específicos, como bien mencionábamos en el episodio de esto de alergia versus intolerancia, no son específicos y la intensidad varía de una persona a otra. Entonces, lo que para mí con la misma cantidad de leche puede ser datos muy, muy importantes, a ti puede causarte un malestar muy leve. Uh-huh. Entonces, eso sí lo tienen que entender nuestros amigos que nos escuchan, porque va a ser muy variable dependiendo de cada persona. Y de la cantidad que se consuma. Y de también, la cantidad, ¿no? sí, por supuesto. Porque ya decíamos anteriormente que pues con la intolerancia una medida que se toma es ver cuál es el punto que yo alcanzo a consumir sin que me provoque síntomas. Entonces, pues sí, influye mucho la cantidad siempre y tener en cuenta que la sintomatología generalmente se va a presentar en un promedio de tiempo de 30 minutos a 2 horas Uh-huh, después de haber más consumido ese alimento que contenía lactosa. Y aquí, Moni, yo quiero hacer un paréntesis porque en este momento estoy recordando
Hay mucha gente que llega a tener estos síntomas que tú mencionabas de gas, por ejemplo, mucha formación de gas, pero es gente que consume muchos azúcares. Ajá. Pero como también toman o leche o yogurt, Lo asocian con ajá, te ellos, ¿no? dicen, no, Sí. pues es que soy intolerante a la lactosa. Sí. Y los azúcares también tienden a ocasionar a esos síntomas. El mismo proceso. Entonces, sí, pues es más fácil culpar a la lactosa siempre de todo esto, ¿no? Al alimento. ¿Qué nos puede ayudar aquí para diferenciar o justo para determinarla? Pues es que, como bien decías, son síntomas gastrointestinales básicamente. La intolerancia a la lactosa, de manera como muy rara, nos va a dar dolor de cabeza o mareos o que no estés tan concentrado, como cansancio, dolor muscular. O sea, todo eso va a ser un poquito difícil que se presente o con muy poca frecuencia. Entonces, puede ocurrir, pero no es como el común de todas las personas. Y depende, como tú decías, de la cantidad. O sea, si nosotros, no es lo mismo tomar la porción de 240 mililitros a que te tomes 2 litros de leche en un licuado y que aparte le agregues otros alimentos que pudieran ocasionar un dolor o distensión. Claro, y que particularmente esta cantidad que acabas de mencionar de 240 mililitros es una dosis que incluso alguien con intolerancia pudiera tolerar. Ajá, o sea, es una dosis segura, por Sí. así decirlo, y que no le va a ocasionar como nada. Entonces, presentar síntomas al consumir los lácteos no es un sinónimo de una digestión deficiente, ya que pues sí se pueden absorber otros elementos. Ya tienen un nombre muy particular, como muy científico, ¿no? Algunos de ellos, y Sí. ya nosotros los identificamos en casos muy especiales, pero sí debe considerarse cuando los síntomas aumentan, que bueno, ahí sí necesitamos como que un monitoreo o un chequeo un poco más a fondo para averiguar si realmente se trata también de una intolerancia a ese elemento. Así es. Y como les decíamos al principio, pues esta intolerancia está asociada a la disminución o a la falta de lactasa. Sí puede ocurrir que conforme vamos avanzando en edad, pues disminuya nuestra producción de lactasa para digerir a la lactosa y nos volvemos pues al final sí más sensibles, pero no significa que ya nunca nos la podamos tomar. Claro, ¿no? y esto nos lleva, Yare, a que también necesitamos conocer los tipos de intolerancia, Claro. porque hay una intolerancia primaria que es el tipo como más común, donde vas perdiendo esta capacidad de tolerarla conforme vas avanzando en las etapas de la vida. Por ejemplo, los bebés, los recién nacidos, pues reciben todo de la leche materna, entonces necesitan la lactasa, pero llega un punto en el que los niños reemplazan la leche por otros alimentos, o sea, esto es a los 6 meses de edad y ya su producción de lactasa también disminuye, entonces disminuye pero no desaparece, entonces es como lo suficiente para digerir otros productos lácteos que les vas a empezar a ofrecer que ya son de una dieta típica de adultos. Claro, pero al final está asociado ya a que empezamos a introducir otros alimentos. Claro, y sí está comprobado que disminuye el porcentaje de la lactasa. Hay un artículo, ya es muy viejito, pero sí nos habla ahí de las enzimas y del porcentaje en el que se van, como piquitos les ponen incluso, para que tú veas cómo va disminuyendo la producción a lo largo de la edad y cómo a lo mejor una enzima que antes era tan importante como la lactasa, de repente ya se pasa a un papel secundario y entran otro tipo de enzimas porque ya estamos sometidos a otro tipo de alimentos. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque imagínense, si a un bebé que realmente no ha estado, pues de alguna manera con un consumo tan elevado de diferentes sustancias, como en el caso de los adultos, ya disminuye su producción,
pues sí, claro que en los adultos es mayor. Y sí nos tenemos que cuidar Sí. con las porciones Y nuevamente porque que aparte consumamos. en la edad adulta, en el adulto mayor, Yare, pues sí, definitivamente que sí se tiene una menor cantidad de lactasa. Entonces, Definitivo. es obvio que conforme pasamos y avanzamos la edad, Sí. pues menos toleramos los lácteos Sí, y los lácteos y pues muchos y otros, muchos ¿no? otros Alimentos. productos, ¿no? Pero bueno, hoy estamos con la lactosa. Entonces, bueno, otro tipo de intolerancia a la lactosa, pues es la secundaria, que a esto de alguna manera se los mencionábamos en el episodio anterior. La lactasa tiende a disminuirse en cuanto a la producción después de algún evento particular o de una gastroenteritis o Ujú. de una tifoidea o alguna contaminación por bacterias, Claro. algún procedimiento muy particular en donde la función o la capacidad gastrointestinal está disminuida y pues esto también va a influir en la producción de lactasa y como consecuencia en la capacidad para digerir a la lactosa. Y lo que les mencionábamos respecto a ciertas enfermedades también del tubo digestivo, ¿no? Como el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerativa crónica, la enfermedad de Crohn, pues esto también va a influir en que se dé esta intolerancia secundaria. Esto me lleva también a que, hablando un poquito atrás de la primaria, que también puede haber una intolerancia a la lactosa congénita, Yare. O sea, sí puede ser también que los niños hayan nacido ya con la falta de lactasa. Entonces, esto es un patrón que se transmite de generación en generación, o sea, es hereditario. Y sí, ya también se puede diagnosticar desde un punto muy temprano por los especialistas adecuados, pero sí, a grandes rasgos, pues eso sería, ¿no? Como la congénita, la primaria y la secundaria, que es como tú bien decías, después de una enfermedad. Y que esta última que tú mencionas, Moni, me imagino que al final debe de ser menos común, ¿no? Sí, mucho, muy menos común y también, pues es muy común en los prematuros. En los niños que nacen de manera prematura pueden tener, pues obviamente no han llegado a su desarrollo pleno y pues sí puedan tener de manera transitoria, como decíamos en el otro episodio, algunos efectos, pero hay que tratar siempre, Yare, de que lo más pronto posible se le dé la leche de manera normal, o sea, la leche materna, o la fórmula si es que es muy necesario, pero la que le corresponda por su edad y su peso. O sea, no fomentar el uso de otros productos que nada tienen que ver en este caso, porque es temporal. Sí, porque pues la leche al final es indispensable, ¿no? Así Para es. ellos. Y porque hay factores que son como los factores de riesgo ya propios de todos los individuos, ¿no? Bueno, sí, eso es ya independientemente de esta última que mencionabas de lo congénito, pues al final todos de alguna manera estamos expuestos o tenemos los riesgos, sí, también para desarrollar una intolerancia, ¿no? Ya lo decías hace un momento, ¿no? Conforme vamos avanzando en edad, pues esto ya por sí solo es un condicionante para desarrollar una intolerancia. Sí, por ahí, por ejemplo, también veíamos que incluso el grupo étnico es un factor para saber si tienes como mayor predisposición a una intolerancia en personas de origen asiático, africano, hispano. Es como más común este tipo de intolerancias. Sí, qué curioso eso, pero al final son diferentes factores de riesgos, pero que nos pueden trastocar a todos, independientemente de que no caigamos en el grupo de étnico de asiáticos, pero no estamos exentos a que nos pase, ¿no? Ya les mencionábamos estas enfermedades del tubo digestivo que pues también van a influir. Bueno, en pacientes que están recibiendo algún tratamiento para cáncer,
pues también en ellos tiende a haber mucho más riesgo. Sí, complicaciones ahí. Sobre todo cuando son estos tipos de cáncer como de estómago o de acuerdo al tipo de quimioterapia que están recibiendo, que tiende a alterar mucho la microbiota intestinal, entonces esto también predispone al desarrollo de una intolerancia. Ahora, ¿cómo sería el diagnóstico? Porque todos se diagnostican, o sea, todos se han autodiagnosticado. Todos llegan diciendo, soy intolerante a la lactosa, y todo así de... al hacerle el interrogatorio, ¿helado? Ah, bueno, sí. ¿Te provoca algún repostería, malestar? De hecho, fíjate, Moni, sí hay cuestionarios que permiten ir haciendo como para examinar si hay una intolerancia. Desafortunadamente en México, pues creo que hay uno que está validado, pero que son preguntas así, ¿no? Como hasta cierto punto preguntas capciosas de, ¿eres intolerante a la lactosa? Sí. Ah, bueno, ¿comes pastel? Claro. Sí. ¿Qué te provoca el pastel de 3 leches? Gusto. No, te da diarrea, no, tienes gas, no, entonces no cuadra. Es que no cuadran las cosas. O sea, hace unos días veía un videíto, un reel de Cristiano Ronaldo, el futbolista, y sus hijos, y le decía a su esposa, ¿no? A la niña, que la niña no quería comer, y le decía, y así lo hablaba, ¿no? De me duele la tripa. Y ella le decía, si te duele la tripa para la pasta, te duele para el helado. Entonces dije, qué cierto es eso, ¿no? Cómo tenemos que condicionarlos a que, como tú bien lo dices, o sea, no, veo la leche solita y no, es que me duele el estómago, no, soy súper intolerante. Pero al rato ya me estoy comiendo el helado o estoy comiendo algunas otras cosas, condimentos o salsas que llevan incluso los elementos de la leche y no les pasa nada. Claro, y los aderezos ajá. Y en cantidades estratosféricas que tú dices, órale, eso está como muy... En los dorilocos, ya estoy aquí patrocinando, pero ahí como que no les hacen mucho daño. Entonces, creo que eso es muy importante. El diagnóstico debe realizarse siempre con un interrogatorio muy dirigido, como tú decías, para todos los síntomas y para ver si hay una digestión deficiente, o sea, ver si está la sospecha clínica, ¿no? Está el cuestionario ya muy estructurado. Si es positivo, pues entonces hay que hacer un reto a la lactosa, definitivamente, a la lactasa, perdón, con algún placebo incluso, o sea, ponerle a la persona ahí alguna cosa que tú le digas que es lactosa, que es con un lácteo o algo así, y que no sea nada, y ver la respuesta, que bueno, si es negativo, pues ya, ¿no? Si es positivo, pues se va a ir a una prueba ya muy específica para la deficiencia de lactasa. Si desde el cuestionario fue negativo, pues entonces hay que buscar otras causas. Claro. Por ejemplo, la dieta, cómo son sus hábitos, si es muy pasivo, si hay mucho estrés, o sea, hay muchos otros factores que pueden incidir aquí en buscar el diagnóstico. Sí, y si todo lo del cuestionario nos lleva a seguir sospechando que hay una intolerancia, pues ya se hacen pruebas mucho más específicas. Hay una prueba de aliento para lactosa que es con hidrógeno y se considera pues como la mejor o la más común en este momento, ¿no? La que habría que elegir para determinar si hay esa intolerancia, porque al final también de ser necesario, pero esto ya es como en casos muy, muy graves de una intolerancia donde pudiera hacerse una biopsia, pero ya es como así alguien que de verdad ya le hicieron 20 cuestionarios, 20 pruebas y dice, no, pues no tiene nada, bueno, pues ya lo último que nos queda Pero es la biopsia, sí, ¿no? de verdad yo a veces llego y sí les pregunto, ok, porque llegan afirmándolo con tanta seguridad que pues sí, a veces les pregunto, bueno, el resultado o me presta su resultado de la biopsia. ¿Cuál biopsia?
pues es que, y ya les empiezas a explicar un poquito de esto y ya las personas te dicen, no, es que no tenía ni idea de qué es esto. Yo creo que lo mío puede ser nada más un excedente en la cantidad. Y, o sea, hay personas que lo entienden muy bien y razonan y te dicen en su recordatorio, sí es cierto, ¿no? Estoy abusando. Pero hay otras personas que persisten, o sea, que son un poquito tercas en que no, sí es, y como si quisieran tenerla. Uh-huh. O sea, como si fuera algo excelente y que dijeras, no, sí la tengo porque la tengo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso, pues para evitar algunos errores sí, para mí, de verdad, Moni, una prueba muy clara es cuando lo que te he comentado, que llega la gente y me dice, soy intolerante a la lactosa. Y de repente me dicen, ¿y un durazno en almíbar con crema? ¿O con rompope? Sí, plátanos con crema, yo, ¿no? ¿con rompope? ¿Cómo? ¿No? Entonces, si ya están tolerando eso, si se comen eso y no les provoca, o a lo mejor es que yo no lo comprendo y les gusta tanto que no les importa sentirse mal, sí. Pero en realidad no funciona de esa manera, ¿no? Es muy claro. Sí, la verdad es que es muy claro y es un padecimiento totalmente sobrediagnosticado, en México al menos. Pero sobrediagnosticado, autodiagnosticado, ¿no? Así de que dices, no, pues el 99% de la población tiene... Se considera, se percibe. Sí, si tú les hicieras ahí en la pregunta, ¿usted se percibe como intolerante a la lactosa? Muchísimas personas contestarían, sí, sí. O sea, y ni siquiera lo intentan, como que te dicen, no, porque me hace daño. Por alguna vez en la vida, a muchos incluso, seguro a ti te pasa más, a mí me ha pasado con algunos adolescentes, pero que te dicen, es que alguna vez cuando tenía 2 años me pasó esto con el alimento y por eso. Y tú así de, hace tantos años, o sea, por una sola vez, Y sí, no lo asociamos con otras cosas como lo que decíamos en el otro episodio, de que pudo haber estado cursando con alguna enfermedad en el estómago, una infección, algo que en ese momento coincidió y que nos hizo pensar en la intolerancia, pero nada más. Sí, al final todo esto es para que nosotros nos volvamos mucho más críticos a la hora de decir si me lo tomo o no me lo tomo, y no nada más asociarlo con un episodio o con un entorno cultural en el que ahora pues hay que tomar todo sin lactosa, ¿no? Sí. Digo, afortunadamente que esta es otra de las terapéuticas que al final también se dice, ¿no? Bueno, pues si eres intolerante, toma leche sin lactosa. Y la realidad es que ya al no tener lactosa no deberíamos de tener ningún problema. Y recurrir a eso, al yogur deslactosado, a la leche deslactosada, a la crema deslactosada, que al final eso va a ser la solución al problema que estamos presentando, a la intolerancia, pero estar muy atentos porque seguramente que si vamos a una fiesta y hay pastel, es casi un 99% de posibilidades que ese pastel no va a estar hecho con leche deslactosada, va a estar hecho con leche entera, en todo, ¿no? O es 3 leches, ¿no? Y entonces ante eso pues habría que ver cuál es nuestra respuesta, si también presenté algún síntoma o ni siquiera me di cuenta. Por eso aquí es donde también hay una asociación con lo psicológico, ¿no? Claro. Porque muchas veces ya estoy tan hecho a la idea de que no soy intolerante, y cuando ni te das cuenta de que te lo comiste, no te pasa nada. Y sí tomarlo en cuenta, Yare, porque las personas que sí cursan con intolerancia a la lactosa, la verdad es que es muy difícil, es muy complejo. O sea, ellos sí te mencionan, no, sí, he llegado a sangrar, con trazas, ¿no? De cualquier cosa, tienen que enseñarse a leer las etiquetas, a respetar como todos los componentes, como hace un rato decíamos, es que no es solo la leche, es
aprender que en la etiqueta no diga lactoalbúmina, que no diga proteína de suero, caseína, o sea, un montón de términos, como al menos recuerdo ahorita fácilmente son más de 30 que se tienen que aprender y que sí la pasan verdaderamente mal porque su dieta tiene que ser totalmente de eliminación. Uh-huh. Incluso algunas personas tienen que tomar estos suplementos enzimáticos, o sea, tienen que tomar la lactasa, aunque no la consuman, uh-huh, para ayudarse a procesar, a digerir otros elementos, no necesariamente porque estén tomando el vasito de leche. O sea, es para otros elementos, uh-huh, que están en cantidades pequeñas en otros grupos. Entonces, es lo mismo. O sea, estas personas, pues sí, se ríen o se quejan de que las personas ahorita lo vean con tanta como ligereza cuando a ellos les cuesta tanto trabajo hacer una dieta de este tipo. Claro, y nosotras que vemos mucho esto en la consulta con los pacientes, sabemos que existe la intolerancia a la lactosa, pero también sabemos que no es para todos, o sea, no es que todos por ser adultos, no es que todos porque alguna vez tuvimos una infección, ahora ya somos intolerantes. No, hay que tener este conocimiento para hacer la diferencia y también darnos la oportunidad a que en estas dosis mínimas que les decíamos, ¿no? Que alguien incluso con intolerancia pudiera consumir sin que tuviera malestar, porque al final esto permite que tengamos una dieta pues más variada, más completa. Cierto es, así que pues no hay que autodiagnosticarse, siempre hay que acudir al profesional de la nutrición, valorar todos los datos, si es necesario pues bueno una valoración de otro tipo, pero sí, con el gastroenterólogo o el alergólogo en este caso, y tener esta conciencia de que no hay que eliminar los alimentos solo porque sí. Y bueno, que existen también opciones terapéuticas y opciones de alimentos en caso de que, pues sí se tuviera. Así es, Moni. Pues esto ha sido todo por hoy y bueno, pues lo seguiremos esperando con mucho entusiasmo en este podcast, pero también de manera presencial en Toluca, Estado de México, Hospital Florencia, Torre Médica número 2. Y escribiendo a ustedes las respuestas a sus comentarios a través de nuestras redes sociales como Bien Nutrir en Facebook e Instagram. Así es, Moni, pues un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Por hoy terminamos este episodio. Te esperamos la próxima con más información que nutra.